Usted ya sabe por qué en este programa que iniciamos hace un tiempito, le contamos que íbamos a hablar de la vida de un montón de gente, de personalidades, de personas que son de Luján y de otros lugares. Usted mismo que está mirando puede algún día ser parte de vidas, como lo es hoy una querida amiga, la profesora María Teresa Tartaglia de Silvano. María Teresa, ¿cómo va la vida? Muy bien, muy bien. Gracias por venir. No, gracias a vos. ¿Dónde naciste? En Torres, Torres. en Torres, Ujú. sí, mi querido pueblo. Viví ahí hasta los 21 años, 22, que me casé. O sea que la primaria y todo lo hiciste ahí, La primaria, sí, en la escuela Manuel Belgrano, número 13 de Torres. de Torres. Y después vine a estudiar a la escuela normal. O sea que después de séptimo grado o sexto, ¿qué te tomas de colectivo? Tomamos el colectivo y te digo esto, veníamos con mis primas, Sí. el grupo y primos, cassette, Ujú. y en esa época que las mujeres vinieran a estudiar a Luján, era muy mal visto. Una Quiere decir osadía. que mi madre y mi tía Ujú. tuvieron que, de alguna manera, soportar que muchas amigas dejaran de saludarlas porque nosotros tomábamos el colectivo de las 6 de la mañana en la portada de la colonia de Torres para venir a la escuela normal, donde nos esperaba mi tía Cassette, Clotilde Cassette, Ujú. y que quedaba media cuadra de la escuela normal con un mate de té grandote. Tomábamos el mate, nos poníamos el guardapolvo, íbamos a la escuela normal y después tomábamos el colectivo de vuelta a las 2 de la tarde. Era algo sumamente sofisticado para las mujeres. Claro. Es decir, se terminaba la primaria y ya está. No había posibilidad de estudiar. Naciste en Torres, en un hogar que cómo estaba conformado, María Teresa. Mi madre, Ujú, mi papá ujú. y yo. Era hija única. Papá tenía con mi abuelo la usina de Torres. Habían llevado la luz eléctrica a Torres. Tenían la usina en un galpón que se conserva perfectamente, que hay un taller mecánico, Ajá. y habían llevado la luz a Torres, lo que en ese momento Un evidentemente adelanto impresionante. era algo impresionante. Ujú. Y mira, yo me acuerdo que yo era muy chica y papá, antes de las 10 de la noche, me tomaba de la mano, íbamos hacia la usina que estaba a 3 cuadras a apagar los motores a las 10 de la noche. Y una vez que con 3 parpadeos se apagaban los motores, le tocábamos la ventana al abuelo, decía, ya está todo solucionado bien, quedaba nada más que la luz en la esquina, la luz, el rumbero público, una lamparita en la esquina. Si había baile, hasta las 3 4 de la mañana había luz. Y si había un velorio, evidentemente, Toda toda la la noche. noche. Qué Ese bárbaro. es el recuerdo que tengo de mi infancia más grabado. Hija única. Sí. Mira. A los hijos únicos siempre les hubiera, dicen que les hubiera gustado tener hermanos. ¿Te Sí, pasó? sí, yo Mm. muchas veces digo, no llego a entender bien, a comprender lo que es el cariño entre hermanos, Claro. porque al no tener hermanos, es decir, supongo que será un cariño totalmente distinto, lo veo en mis hijos, Ujú. pero me hubiera gustado tener hermanos. María Teresa, un Torres que seguramente no era muy distinto a lo. Está bien, sigue siendo un pueblito hermoso, por ahí era mucho más chico, ¿no? Digo, Mucho más en tu chico, infancia, en tu adolescencia. sí, mucho más chico. Estarían los clubes, qué sé yo, el Club Sí, Colonia. Club Colonia, el Club Social, Ujú. el Club Ciclista y había estaba ¿Había cine? el cine de Alberto Cassette. Ese cine que está justo en la esquina enfrente de donde está ahora la actual escuela primaria, Manuel Ajá. Belgrano, ese cine evidentemente era un progreso para un pueblo. ¿Qué te parece? Yo me acuerdo que cuando habían estrenado la película
cuando los duendes cazan perdices, iba toda la gente de los alrededores, incluso llevaban las sillas porque el salón no alcanzaba las butacas, pero era una cosa, se daban funciones los sábados a la noche, domingo a la tarde, domingo a la noche, nada más. Imagino la gente por ahí, inclusive de los campos, ¿no? De alrededor. Sería para ellos una cosa de locos. Los campos, la zona de Giles, de toda esa zona venía mucha O gente. para Robles, qué sé Sí, yo. Parada Robles, toda esa capilla, Saltación de la Cruz. Torre es una localidad, un pueblo signado por ahí por la actividad de la colonia, supongo. La actividad de la colonia, es decir, había como dos actividades. La gente que tenía a lo mejor, es decir, una actividad privada Un y los que vivían de, claro, comercio. comercio y los que tenían campo. Es decir, la gente de campo estaba muy unida al pueblo y la Ujú. gente que trabajaba en la colonia. Es decir, eran como dos grupos de personas, pero bueno, era un pueblo muy unido, muy de familia, evidentemente, del cual uno tenía muy lindos recuerdos, los corsos famosos, los Obvio. bailes de carnaval en Ujú. Torres. Papá tenía una orquesta, Mirá, la orquesta del típica. Trébol, la orquesta típica El Trébol. Ahí empezó, Eso era tango, digo, la orquesta típica era tango, después tenían las características que podían ser otros ritmos. comenzaban con Villa Morena y terminaban con Villa Morena. Está Eh, muy bien. por ejemplo, Hugo Pagano, Sí, el papá de Hugo Pagano, tocaba el violín y el contrabajo. Y Hugo, siendo muy joven, empezó con el bandoneón tocando en la orquesta. y hoy sigue. Y hoy sigue, Qué bárbaro. sí. Eh, la infancia, me imagino amigas de la cuadra, del pueblo, de por allí, ¿no? Muchos amigos, em, algunos, evidentemente, es decir, yo mantengo mi relación con el pueblo, Claro, tengo amigos, aunque uno ve que los referentes ya no están más, claro. sí, quienes fueron nuestros referentes, pero tengo un gran cariño por el pueblo. Inclusive yo creo que tuve algo que para mí fue maravilloso, que es cuando escribí el libro de la cooperativa eléctrica. Sí, Empecé como a rumiar a ver qué había pasado con la luz en los pueblos. Y ahí descubrí un expediente en el archivo del Consejo Deliberante de Luján, que era un expediente de mi abuelo pidiendo autorización con mi padre para instalar la usina. Así que pude un poco ingresar en ese libro un capítulo sobre la electricidad, la luz en los pueblos, ingresar también lo de Torres. claro. Qué lindo Muy eso. lindo. Qué lindo. Vamos, ¿cuántos libros escribiste? 10. 10. Y estoy en el 11, 12. Ahora vamos a hablar de eso. Dijiste, viví en Torre hasta los 21 años. ¿Cuándo te casaste? Sí, Te casaste a los 21. sí. Qué jovencita. ¿Con quién te casaste? Con Victorino José Silvano de Torres, también hijo único. Bachi. Bachi, Un amor para toda la vida, ¿no? para toda la vida. Sí. ¿Cómo se pusieron de novios? Nos pusimos de novio porque primero íbamos a estudiar piano juntos. ¡Piano! Piano. En ese momento había que estudiar piano. Era una usanza de la A época. mí no me gustaba, no me gustaba. Bachi sí, tenía muy buen oído, tocaba muy bien el piano. Ujú. A mí no me gustaba, pero bueno, íbamos a dar examen a Buenos Aires, de teoría, solfeo y piano, Qué práctica. cosa. Y nos llevaba mi padre en el auto. Y yo me acuerdo que cuando terminé, le di el diploma a mamá y le dije, esto es lo que vos querías tomar. No me senté nunca más en un piano. Mirá. Y después el piano de Bachi lo donamos al Jardín de Infantes de Torres. Jardín que. O la escuela fue que la puso en marcha cassette. El jardín. El jardín. Dio su El papá de espacio, Fernando. O el abuelo. el El abuelo. abuelo. Dio un espacio detrás del cine, Ujú. porque el cine era de él, dio un espacio para que funcionara el jardín. Y ahí funcionó el jardín hasta que después tuvo su Sucedió. edificio propio. Sé que te escuchaba contar los del piano, nuestro amigo en común Miguel Sabato siempre me cuenta lo mismo, algo parecido de la señora. Y terminó de estudiar y no tocó más. Porque bueno, eran cosas que se hacían por obligación, ¿no? Era la moda, era la Claro. época y había que estudiar piano. Ujú. No sé, era así, era así.
pero bueno, como ahora los chicos estudian otras cosas, que yo digamos inglés, Sí, sí, claro, ¿no? seguro. ¿Y siempre quisiste ser profesora de historia, digo, pensar en contar la historia de las cosas? Sí, siempre me gustó leer Ujú. demasiado y era sumamente estudiosa. Cuando venía a la escuela normal, estudié de maestra. En esa época te Maestra normal recibías nacional. bachiller o maestra normal nacional. Ujú. Y ahí descubrí ya el amor a la historia a través de Pocha de la Plaza. Mirá. Es decir, yo admiraba su forma de dar historia y Ujú. yo siempre le digo, fuiste la culpable, le decía, Sí, la culpable de que yo me decidiera, si no dudé en la carrera, en seguir el profesorado de historia y después la licenciatura en historia. qué Me bueno. gustó siempre mucho. Y una vez que te recibiste, bueno, te casaste muy pronto, Me pero casé pronto. te, te recibiste de profesora y de licenciada estando casada. Sí. Ah, No, profesora no. profesora no. Profesora no, Mm. me recibí estando siendo soltera, Ajá, porque terminé muy temprano, porque antes claro. viste que te ponían en la escuela primaria Un año todavía un antes. año antes, Sí. entonces era muy jovencita cuando terminé la carrera de Ujú, maestra claro. y comencé el profesorado Ajá. de historia ¿Dónde? ¿En en Mercedes? Mercedes, en Mercedes, ahí Ujú. estudié el profesorado. Eh, Sumamente estudiosa, exageradamente, Porque te gustaba. sí, me gustaba mucho, me gusta. Te gusta, claro. Y seguramente la docencia te llevó ahí nomás. Ahí nomás. Es decir, siempre dividí mi vida entre dos vocaciones. Ujú. Una la docencia Sí. y otra la política, porque yo estaba esperando tener 18 años para poder afiliarme Ajá. a la Unión Cívica Radical. Así que nunca dejé ese camino y me encantaba la política, pero empecé en la política de la mano de mi mamá. Es decir, me acuerdo cuando comenzó a organizarse el grupo de mujeres, Sí. porque Eva Perón dio el decreto del sufragio femenino que ingresó en la Constitución peronista de 1949, Ujú. las mujeres se organizaban Claro. porque podían votar. Entonces mi mamá trabajaba, era muy politiquera, cosa que mi padre no, muy politiquera, y trabajaba mucho en política. Entonces me llevaba de la mano las reuniones en aquella época en la peluquería de Falapa, como le decían, de Montanari. Ahí se hacían las reuniones, me ponían un cuerito de oveja y yo me quedaba dormida ahí y mientras hacían las reuniones políticas. Dale. Y el día que votaron las mujeres, el noviembre de 1951, mi madre me acuerdo que me hizo dos trenzas y me dijo, vas a venir conmigo a la escuela porque me explicó que las mujeres iban a votar, que era un día que yo tenía que recordar, yo no entendía nada. Estuve todo el día con ella era fiscal en ese momento, estuve todo el día, así que un poco sin entender, presencié lo que era el voto femenino Qué por lindo, primera vez qué en la lindo. Escuela de Torres. Qué privilegio, Sí, un privilegio, ¿no? realmente, Bueno, ahí vamos a volver, porque tu afiliación a la Unión Cívica Radical, bueno, seguramente con una militancia muy activa a muy partir activa. del momento en que te afiliás, digamos, ¿no? Muy activa, es decir, teníamos un grupo acá en Luján, con Jano Rampaz y José Enrique González, todo Ujú. este grupo con el cual seguimos siendo Sí, amigos y bueno, y y se han también sumado otros después, después se claro. sumaron otros, Carlito Sánchez, y de alguna manera siempre trabajé. Y me gustaba mucho leer, me gustaba mucho, siempre los mayores, por ejemplo, Nacho Gorostegui, el doctor Gorostegui, Ujú. siempre me decía, tenés que aprender, comenzar a dar charlas sobre la historia del radicalismo. Así que yo a lo mejor tenía, no sé, 20 años y ya empezaba como a organizarme para las charlas sobre la historia del radicalismo y de Hipólito Yrigoyen. Muy Así bien. que siempre estuve un poco así mezclada en estas cosas, pero bueno, por eso es una vocación, nunca la dejé, nunca la dejé. ¿Dónde fue el primer lugar que empezaste a dar clases? Empecé a dar clase en la escuela normal. Es decir,
yo había estudiado en la escuela normal Ujú. y cuando estaba estudiando el profesorado, hubo Rolandelli, que después se fue a vivir a España, había pedido licencia, Coca. Coca, Mm. Coca Rolandelli. Entonces, bueno, el señor Bergini y el señor Salgado, que me habían tenido de alumna, y bueno, en el profesorado me iba muy bien, entonces me llamaron para hacer suplencia. Y de ahí seguí con suplencia y suplencia hasta que ya evidentemente Claro. quedé. Y después pasé enseguida a la Escuela de Comercio, Ahí estuviste muchos años. 42 años. Casi nada. Eh, ¿qué te produce cuando te cruzas con gente y te dice, bueno, usted fue mi profesora? Pues es que montones Te de podrían ser un personas montón. o Y de chicos todas las que edades, me dicen, claro. me dice mi abuelo que usted fue profesora de él, el abuelo. Eh, y muchos me paran y me dicen, promoción, bueno, em, me acuerdo cuando íbamos los miércoles a dar clase al museo, pues yo en la Escuela de Comercio desarrollaba un plan de clase en el cual íbamos con los chicos a la tarde a una actividad extra clase en donde dábamos clase en el museo. Entonces se acuerdan de las clases en el museo, como se acuerdan también las chicas yo después fui profesora del profesorado de la escuela normal, que estudian Sí. de maestra, y Ujú. también todos los miércoles a las 6 de la tarde íbamos al museo. Y después algunos alumnos me dicen, me acuerdo las líneas de tiempo, que empezaban en una punta del pizarrón, terminaban en la otra, o los cuadros hipnóticos. Esas cosas a mí me maravillan porque no se lo olvida, es decir, Claro. me encuentre con quien me encuentre, persona más grande Ujú. o un poco más chico, todos me hablan de los cuadros hipnóticos, me O de hablan las de las visitas al redes museo. Que conceptuales, de las líneas. vos tuviste, digamos, me parece, ¿no? Digamos, como línea de trabajo, esto muy de aprovechar el patrimonio, ¿no? Que existe el complejo museográfico, es una cosa extraordinaria, por otra Sí, parte, ¿no? sí, Digamos, muy de hacer conocer. Bueno, después fuiste directora del museo dos sí. veces. 2 veces, Sí. 12 años Ujú, estuve en el museo. ujú. 12 años. Ahí vamos a llegar pronto. Pero me parece importante eso, ¿no? Digo, destacar la cantidad de gente a la cual le has enseñado. Eso es muy lindo. Montones de gente. Vos sabés que donde vaya, Ujú, siempre encuentro a alguien que me dice, uy, usted fue mi profesora de historia, pero en todos los lugares, no sabés la cantidad de personas con las cuales me encuentro que uno por ahí no se acuerda, ujú. pero cuando te dicen apellido, uno los apellidos los Claro, recuerda. claro, claro. Las caras, porque bueno, los chicos cambian mucho, uno a lo Ujú. mejor cambia menos porque ellos tienen la imagen, pero los chicos, claro, de adolescentes o de jóvenes a ser ya mayores, cambian muchísimo y uno a lo mejor no los recuerda. Ujú. Pero momentos hermosos. A mí la docencia me encantó. Vos tuviste una etapa de militancia radical que te ha tocado seguramente muchos momentos muy difíciles de Argentina, ¿no? Y muchos momentos también importantes para el radicalismo. Digo, se me viene a la cabeza Arturo Humberto Ilia, o se me viene a la cabeza Frondicio, se me viene a la cabeza la dictadura militar del 76, digamos, y las anteriores. También, por ahí, haber sido testigo de esa época te puede hacer reflexionar de otra forma que por ahí nosotros que lo hemos leído en los libros, ¿no? Mira, yo de la dictadura del 76 en adelante, nosotros mantuvimos la militancia, Ujú, por supuesto, disfrazado de reuniones de amigos, claro. pero las mantuvimos. Nos reuníamos en las famosas cenas en el lugar allá de Pepe Russo, donde Pepe tenía bueno, un restaurante grande. Ajá. Y me acuerdo una noche donde había una cena y estaba Alfonsín, había ido Alfonsín. Y en un momento determinado Alfonsín se levantó para hablar. Entonces él estaba hablando, Alfonsín, en ese momento entró un comisario, que me acuerdo con los bigotitos, Ujú. y 2 o 3 policías, y le decían, cállese doctor, le decía el comisario, no me cayó nada. Hasta que el papá de Carlos Pedro empezó, queremos libertad. Bueno, fue un revuelo total y al fin y al cabo terminamos todo, que yo, una parte en la comisaría, pero bueno, esas reuniones se mantuvieron, hubo muchísimas esas reuniones.
siempre, no se detuvo la militancia en esa época, no se detuvo. Y yo creo que de alguna manera nos respetaron porque estábamos mucho en actividad y éramos como conocidos, es decir, Claro. llevarnos era, es decir, que se paraban los autos, los rambles, las puertas de la casa de uno, sí, que uno tenía que, yo enterré no sé cuántos libros Claro, se han también. sentido evidentemente amenazados. Yo daba clase en el centro de adultos Ujú. y que estaba en la biblioteca Meguino, que después pasó a la escuela 11, y siempre había dos personas atrás que uno no conocía, que eran gente que evidentemente, Estaban sí, espiando, si querés. espiando. Claro. Y lo mismo en la universidad, que yo en ese momento daba ERSA, Estudio de la Realidad Social Argentina, que era como un curso de ingreso que se Ujú. daba. Ahí siempre teníamos gente que estaba escuchando, ¿no? ¿Vos formaste parte de la comisión pro universidad? No, No. era muy joven en esa Ah. época. No. Que próceres, ¿eh? O sea, Próceres, ¿no? sí, con Ruth. Claro. Yo a Ruth la conocí mucho porque mamá trabajó con ella organizando las mujeres radicales Ujú. y después la conocí ya en la política. Había sido profesora en la escuela normal ella, Claro. cuando yo era alumna, y así que teníamos una amistad que se fue profundizando con la época, ¿no? Después ellos me ayudaron mucho, ella y Raúl, su hermano, en el acceso al archivo para que yo pudiera escribir el libro de la historia del radicalismo en Luján, porque en el archivo de don Federico Monjardín cruza la historia Claro. de Luján. Hace un cachito lo nombrabas a Alfonsín, ¿no? Yo creo que es unánime el reconocimiento de la ciudadanía, ya, digamos, 40 y pico años después del retorno de la democracia, como el constructor de la democracia moderna, ¿no? Eh, Más allá de las diferencias que puede haber en lo político, en lo ideológico de muchas de las personas, lo que hay que reconocer a Raúl Alfonsín es que dijo: yo quiero darle el mandato a otro presidente democrático y que sea así a lo largo de la historia, y hasta ahora lo ha logrado, digamos, Sí. ¿no? Es un logro que lo acompaña después de que se nos adelantó en un camino común. Me parece que es para destacar esa conciencia democrática, ¿no?, que ha tenido o que ha sembrado en todos los argentinos. Yo creo que sí, la democracia en él la vivía, la Ujú. democracia, pero además tenía una austeridad, una claridad de pensamiento, una persona sencilla. Sí. Nosotros íbamos a Buenos Aires y a lo mejor a sus oficinas, antes de ser presidente, su lugar de trabajo, y nos recibía, nos recibían. Me Ujú. acuerdo que cuando era muy amigo del doctor Gorostegui, me acuerdo cuando él formó su línea interna para luchar contra Balbín, que Ujú. Luján fue uno de los grupos que lo siguió a él en forma inmediata. Sí. Él siempre tuvo ese cariño especial a Luján. Me acuerdo que habíamos ido a Rosario para, él lanzó su candidatura, en ese momento no pudo con Balbín, por Ujú. supuesto, pero en ese teatro que en Rosario, tanta gente joven, porque tenía un discurso que evidentemente tan sentido, tan democrático, tan como que era lo que uno quería Claro. ver, Ujú. ¿no? Un país construido de esa forma. Una persona sumamente, no sé, trascendente. Yo creo que ya trascendió a la historia, entró a la historia. Sí, sin duda. Yo, más allá de todas las visitas que mencionaba a Luján, que uno no debe saber todas, hay dos que son emblemáticas: la inauguración del primer monumento a los veteranos de A Malvinas las por Malvinas, parte de País y la reapertura de la Universidad Nacional de sí, Luján, sí, ¿no? Digo, sí. me parece que también estas instancias, seguramente de los radicales lujarenses que lo apoyaban, Alfonsín era una gran consideración con la ciudad, evidentemente. Sí, no. Era una persona, es decir, sumamente querida Ujú. y bueno, yo creo que fue una gran pérdida y Sí, claro. de alguna manera, Irreemplazable, por otra parte. claro, yo creo que ya esos líderes ya no hay más. Claro. Ya se acabaron ese Ujú. tipo de líderes, Ujú. ¿no? Como pudo haber sido Perón en su época,
como fue Alfonsín, como fue Cafiero, es decir, tantos líderes que hubo, ya ese tipo ya no existe más, es como que uno evidentemente siempre añora que aparezca un líder con los carismas que tenían ellos, pero evidentemente, bueno, ya es otra etapa, otra ¿Qué época. análisis histórico haces de Perón? ¿Cómo? Análisis histórico de Perón, ¿qué haces? ¿Qué opinás? Yo pienso que Perón cambió el país, es decir, es una nueva etapa Ujú. la que inauguró. Y yo creo que hay algo muy importante. Yo siempre digo, cuando yo les explicaba a los chicos, les digo, ustedes tienen que pensar que una figura como Irigoyen en 1916 dio la posibilidad de que se formara una clase media, Sí. que es la que siguió a Hipólito Yrigoyen. Es decir, tal vez Irigoyen no pudo llegar a la clase más popular, no había clase obrera, la Claro, clase obrera la formó Perón, claro, evidentemente. claro. Y Perón es el líder de la clase obrera y de la clase trabajadora, porque a partir de Perón, es decir, uno puede estar de acuerdo o no con su política, Ujú. pero evidentemente la forma en que él se dirigía al pueblo y se comunicaba con el pueblo no era común. Es decir, él lograba comunicarse con el pueblo, como también lo logró Eva Perón, ¿no? Es decir, hubo como, no sé, algo que se unieron la masa popular, el obrero, las posibilidades que tuvo el obrero, no la tuvo, no la tenía en otra época, Antes, claro. hasta estudiar, hasta la universidad. Y esa es la gente que evidentemente tuvo posibilidad de ascenso con Perón, como la clase media la tuvo con Irigoyen, los hijos de inmigrantes, evidentemente que tuvieron Claro. con Irigoyen toda la posibilidad de ir a la universidad, Mi de hijo el doctor. participar, mi hijo el doctor, mi hijo el doctor. Claro. Así que yo creo que han formado dos Argentinas, una Argentina que es la de Irigoyen de 1916 Ujú. y otra Argentina que es la de Perón de 1945, evidentemente. Yo creo que la pérdida de Eva Perón significó mucho para Perón Para la y posterior caída, ¿no? la posibilidad, sí, Mm. evidentemente, es decir, una línea política, una línea que evidentemente se perdió. 1983, Alfonsín, presidente, y aquí en Luján, Janito Rampazzi, intendente. ¿Cómo lo viviste? Lo viví, es decir, esa etapa, trabajamos políticamente tremendamente, totalmente convencidos de que podíamos cambiar lo que era Luján, que teníamos otras ideas, una idea democrática, más representativa. Trabajamos muchísimo. Bueno, lo que logró Jano fue extraordinario. Yo tuve la posibilidad de ser directora de cultura Ujú. en ese momento y después ya entrar inmediatamente al museo. Pero fue también un cambio, es decir, una vuelta en Luján. Es decir, la apertura que tuvo Luján, eh, es decir, la participación, la gente como se volcaba. Yo me acuerdo el día que ganó las elecciones, es decir, todo el mundo estaba en la calle, no tenían que ser los radicales, todo el mundo, es decir, se estaba festejando la democracia. Con el advenimiento de la democracia hubo un despertar también Ah, artístico, cultural, ah, digamos, total. de un montón de cuestiones relacionadas no solamente con esto que decís, lo político, sino lo artístico, lo cultural. Seguramente, yo recuerdo los teatros, los canales de televisión a nivel nacional, era otra cosa. Otra Y cosa. seguramente acá en Luján también. Sí, otra cosa. Es decir, se vivió, claro, uno puede pensar, fue una etapa especial, otra época. Otra época. Otra época. Mm, Mira, tenemos tres épocas marcadas claro. que dan cambio. La de Irigoyen, la de Perón Ujú. y evidentemente el inicio de la democracia. Sí. Yo creo que es otra Argentina, es otra Argentina.
Y bueno, pero hemos logrado que se mantuviera el orden democrático, que es mucho. Un montonazo, yo creo, con siempre, nosotros siempre lo hemos dicho toda la vida, con, con sus pros y sus contras, la vida democrática o el sistema democrático sigue siendo el mejor sistema, digamos. No podemos, aunque sea elegir nuestras autoridades en las elecciones o lo que sea, hay donde hay un control del Congreso o un montón de otras cosas que, digamos, no hay en otros sistemas de gobierno, ¿no? No, evidentemente. Yo siempre digo que la democracia es la mejor política de vida, la mejor forma de vida, Claro, porque me permite cada 2 años, en total claro. libertad, poder elegir, ratificar o rectificar el voto Mm, eh, y poder expresarme. Por eso, evidentemente, si cuando no hay respeto hacia la opinión del otro, o cuando evidentemente hay, no sé, una coacción para que hay que pensar de determinada forma, eso no está bien. el complejo museográfico Enrique Udaondo. Me dijiste época de Janito, te haces cargo por primera vez, porque después fue hace unos años también. Contame qué experiencia resultó para vos, que además te tocó la inundación a vos, que Sí, fue una tragedia. terrible. Mira, yo digo que la dictadura tuvo dos símbolos Ajá, en Luján. a ver. Uno es el cierre de la Universidad de Luján Ujú, y el otro símbolo fue la toma del museo. Fue el único museo de la Argentina que fue tomado por un militar, por un grupo militar, puesto un militar como director, que fue José Querubín Fontana Rosa. Las grandes reuniones militares se hacían acá, las fiestas, los eventos se hacían en el museo, se quemaron los archivos, se quemaban expedientes, es decir, nada que pudiera quedar acerca de lo que era el patrimonio que conservaba el museo. ujú. Y es un símbolo de la dictadura poco conocido por la gente de Es Luján, cierto. porque la gente habla de la universidad y no toma en cuenta el museo. Es decir, ya el museo dejó de ser de la gente. Es decir, yo me acuerdo que íbamos con Pocha, con Chola Prince, Ujú. con el maestro Álvarez, un grupo, el profesor Felice, un grupo de gente, íbamos a los actos de Udaondo, por ejemplo, o la fecha del museo, el 12 de octubre, y nos echaban, nos tiraban, porque no teníamos invitación, porque era una fecha, todo evento para los militares. Qué Nos bárbaro. echaban, no nos dejaban participar, las escuelas no podían participar. Fue una época terrible en donde la gente, el museo ya estaba en manos de los militares, en manos de los militares. Yo no te puedo decir, no sé cuántas cosas habrán perdido. Toda la Mm. colección de armas, evidentemente sí, porque, bueno, se sabía que se daban como recordatorios armas de regalo. Las agarraban del patrimonio y las daban a los Y tipos. como eso, muchísimas cosas. Ahora, entonces ha implicado tu primera llegada al museo un gran trabajo de recuperación de todo, digamos, inclusive el vínculo del museo con la comunidad. Eso Algo fue que siempre te terrible. preocupó, algo que siempre te ocupó, digamos. Eso, ahí tuve mucho apoyo Mm, de mucha gente de Luján, que me apoyó porque vea que volver a unir ese sentimiento entre la gente de Luján, las escuelas, que en el museo no iban más, claro, y lo que era el complejo. Eso fue una actividad. La otra actividad es reordenar e intentar de alguna manera empezar de nuevo el inventario, claro. porque los inventarios se habían quemado acá y la réplica que está en La Plata. Se habían quemado para que no quedara. Algunas cosas se habían salvado del inventario. Fue terrible. Un inventario que había hecho el profesor Peliche cuando fue director. eh, Él había adelantado muchísimo el inventario, eso lo quemaron todo, lo destruyeron. Y muchas carpetas de inventario de Udaondo también, no, no,
fue terrible, era como empezar de nuevo, Claro. era empezar de nuevo. Ujú. Y fue la época militar en el museo, es tremendo, no entraba nadie, Como decís vos, es algo de lo que no se habla. no se habla, no se sabe. Mm. Por eso yo siempre digo, cuando por ahí tengo que dar una charla o tengo que hablar, siempre digo, hay dos símbolos de la dictadura. Además de lo que significó, por ejemplo, la pérdida de gente, eso Claro. aparte, Mm. pero dos símbolos, que es el cierre de la universidad y la toma del museo. No hay otro museo tomado por los militares. Ni ¿Y otra por qué lo universidad toman? Porque es cerrada. el más importante. Claro, claro. Entonces, un gran trabajo de reconstrucción. Y esto que decías, ¿no? La gran importancia de darle a las escuelas, de decir, bueno, vengan, ¿no? Eh, y en algún momento, esta idea del Museo de la Ciudad, del Museo Itinerante, de ir por las escuelas, María Teresa, eso ya, Sí, ya me lo acuerdo de cuando yo era chico, de verte por las escuelas. sí, comenzamos a trabajar activamente con proyectos, el baúl viajero, Ujú, donde íbamos a visitar a todas las escuelas, ujú. públicas, privadas, rurales. Sí, sí, Muchas claro. veces íbamos de un lado para otro y cuando nos queríamos acordar estábamos en escuelas que pertenecían a Rodríguez, que pertenecían a Exaltación de la Cruz, que yo a Pilar, porque nos llamaban y no Claro, preguntábamos y íbamos. claro. Y pertenecían a otra jurisdicción, pero íbamos. Es decir, no, fue una época, tuve mucho apoyo de la gente, de los Ujú, empleados del claro. museo, extraordinario. No había, no se pagaban horas extras, la gente trabajaba con ese amor, con ese orgullo No de tenía recuperar el problema, museo. claro. Fue extraordinario. Ahí Mm. se trabajaba y una asociación de amigos Ah, muy extraordinaria, claro. donde estaba Cuevas, donde estaba Raúl Monjardín, Pocha, ¡Qué nombres! Silva, Chonga López Arce, los Claro, FUR claro. trabajaban una barbaridad. Ujú. Era muchísima gente que trabajaba y trabajaba, pero al lado mío, ¿no? Para recuperar lo que era el museo Que es de todos nosotros, ¿no? de todos. De todos los argentinos, diría. La verdad que lo que los docentes me facilitaban, porque era solamente decirle y venían y ayudaban, y venían los Claro. chicos de la escuela industrial trabajaron muchísimo, muchísimo en recuperar. La escuela normal también, pero la escuela industrial los chicos trabajaban muchísimo. O sea que me ha tocado a lo largo de estos años entrevistar a Janito y siempre decía, dice, después de la inundación se largaba a llover y no dormía. No, no, yo tampoco, yo tampoco. Fue terrible. Me acuerdo que en la primera inundación que nos sorprendió, porque fue en no sé qué cantidad de milímetros de agua, 24 horas, em, en el museo algunos decían pongan arena, brotaba del piso el agua. Claro. En el área 3 que da en la terminal, 1,80 m. En transporte, 1,60 m. En la parte de Cabildo, también 1,40 m, 1,60 m. Fue terrible. Además, rápidamente, es decir, una noche y una mañana y ya estaba toda la inundación. Y eso Ujú. fue terrible, terrible. La segunda, que fue en noviembre, una en mayo, otra en Sí. noviembre, esa fue más lenta, porque es el agua que venía de otras jurisdicciones, desde Suipacha, Ujú. y dio más tiempo. Y ya entre la primera y la segunda habíamos hecho Se han tenido algunas cosas, ciertos recaudos, si ciertos quiere, claro. recaudos, como si fuera, por ejemplo, teníamos ciertas estas tablas que se levantaban y se Ujú. hacían mesas bien altas, Claro, así que no se sacaban los objetos de la sala, sino había que llevarla al primer piso, porque nada estaba previsto, claro. nada estaba previsto. A Es la decir, primera los agarró de sí, sorpresa fue terrible. terriblemente. Ahí fue, sí, era algo, yo no te puedo decir cómo no nos enfermábamos, Mm. porque era pleno invierno y estábamos con el agua, yo creo que el agua a la rodilla y estábamos ahí. Yo creo que salí que me sacaron los bomberos con el agua en la cintura. Y después volver en forma inmediata y la suciedad y la humedad. Sí, claro. Vos pensás esas Cuando se va el paredes. agua, también viene lo peor, ¿eh?
esas paredes, viste, tan antiguas. Claro. Es decir, evidentemente fueron momentos tristes. María Teresa, y en el medio los hijos, ¿no? ¿Cuántos? 2 hijos, 2 hijos, y muchos nietos y bisnietos ahora. Qué lindo. Sí, ahora se ha hecho una familia numerosa. Sí. Criarlos, una mamá que trabaja, que por ahí tampoco era muy común para la época, ¿no? Porque no era común para hoy la en día época. sí, hoy está trabajando todo el mundo, pero En aquel momento no era, es decir, nunca me fue fácil la ubicación de la actitud de la mujer. No me fue fácil cuando estudiaba, claro, cuando mis padres me mandaban a la escuela normal, y cuando terminé la escuela normal, Seguir ir al estudiando, profesorado claro, tampoco claro, fue fácil, claro. porque las mujeres no, Claro. llegábamos a determinado punto. Y después también, es decir, trabajar en política y ya con los chicos, es decir, también, es decir, yo al mayor lo crié en el comité, evidentemente, es decir, lo llevaba de chiquito, al otro también, y bueno, y después fui pasando por varias etapas, fui consejera escolar, Sí. es decir, fui concejal, participé en movimiento político, es decir, nunca me alejé. Una reivindicación, yo digo, de género femenino, María Teresa, porque además, ¿qué año 91 fuiste candidata a intendenta? Sí. Tampoco, ¿eh? No se veían mujeres En el candidatas. radicalismo él fue la primera mujer. La primera mujer concejal dentro de la Unión Cívica Radical fui yo, que asumo el cargo. No hubo mujeres radicales antes. La primera mujer concejal en Luján fue Esther Vicio, la doctora Vicio, que era del Partido Socialista, en 1958. Ella fue la primera mujer concejal, que siempre decía, en un consejo deliberante con todos hombres, fue la primera mujer. Yo siempre digo que es una figura política para reivindicar a Esther Vicio, sin duda, porque también fue la primera mujer que participó en el Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica. La primera mujer, no había mujeres. Así que es una figura muy interesante, la de Esther Vicio. Año 91, candidata, ¿quién la gana? Salaberry esa elección. Sí. Sí. ¿Cómo Nos fue ganó Salaberry ¿Cómo fue esa a campaña? Miguel Prince Claro, y a mí. Te claro. digo por qué. ¿Te acordás que había Bueno, sido... Prince venía de una intendencia con algunos tropiezos sobre el final. Claro. Ese fue el problema, que Claro. siempre lo conversamos con él. Ajá. Ese último momento de su etapa como intendente, en donde lo sacaron, vuelve, Sí. que hubo una serie, bueno, es como que la gente pensaba que se necesitaba alguien con una mano dura, una mano que pusiera orden en Luján. Y bueno, la figura de Salaberry era una figura tan unida a los militares que si había que pensar en orden, la gente pensaba que era él. Así que yo me acuerdo que íbamos, porque en esa época los candidatos íbamos mucho a las escuelas a dar charlas. Íbamos... ¿A las escuelas? Sí, Mira. se daban charlas en las escuelas, mesas redondas en las escuelas, muchísimo. Íbamos con Miguel Prince y claro, parecía Salaberry. Primero mucho no iba, pero si no iba a llegar casi al final con esa figura que daba un poco de miedo, y entonces parecía que era el orden. A los jóvenes no les gustaba, pero a la gente mayor sí, y así nos ganó. Es decir, porque parecía que él salía de un repollo, que no era político, evidentemente. No está muy lejos de lo que ha pasado en los últimos años, digo, a nivel presidencial, pero déjalo ahí. Lo de Ambrosio, parrilla para toda la familia. Abrimos de lunes a lunes al mediodía, con un menú extraordinario. Tenemos pastas, menú del día, parrilla completa, parrilla libre. Lo de Ambrosio, además de la gran calidad en sus productos, una excelente atención. Lo de Ambrosio, Autovía 5, kilómetro 72, a metros de la entrada de Jáuregui y también con ingreso por la calle Río Colorado y Vieja Ruta 5.
Reservas al 2323 559683. Búscanos en Facebook e Instagram. Lo de Ambrosio. Arrus, la mejor hamburguesa de Luján. Otra vez, sí, otra vez. Pedí la mejor hamburguesa de Luján, que es Arrus. Las papas, las mejores. La atención, genial. Arrus, haceme caso. La mejor hamburguesa de Luján. Y en el medio, además, María Teresa, una vida académica, no solamente desde la adolescencia, quería llegar desde la adolescencia decía, sino quería llegar al tema de los libros. 10 libros publicados y estás trabajando en el 11 y en el 12, me dijiste. El primer libro, ¿a qué edad lo publicaste? Y el primer libro fue un libro que me había pedido Chiaparelli, Ajá. que era un libro sobre el alumbrado en Luján, Ujú. historia del alumbrado en Luján. Fue más bien un folleto más que un libro. Ajá. No me acuerdo Chiaparelli, el bien, histórico presidente de la cooperativa eléctrica, estamos hablando. que era el presidente, Sí. fue el presidente siempre del Consejo de Administración de la cooperativa. Ujú. Y bueno, ahí después seguí ya con varios Sí. libros. Ese fue el primero. ¿Y después? Y después seguí con la historia del radicalismo, ese me llevó mucho tiempo, Ujú. porque yo me dedico a las instituciones. Sí, que entonces No hay archivo, no claro, tienen archivo, no guardan. claro, cada libro, digo, conlleva una investigación No, exhaustiva, supongo. el radicalismo, que llega hasta 1983, que es la época de Rampasi, Ujú. em, Tenés que hacer ahora para acá. no había, primero de todo, los centros políticos no guardan, porque cuando venían los militares prendían fuego a todo. Claro. Así que había que ir a los afiliares más viejos y había que ir al archivo Monjardín y ir buscando, Buscar la tradición oral, tal vez, porque claro. vos pensás que los testimonios. intendentes llevaban un año en aquella época. Claro. Entonces, todos los años había que ir buscando las boletas que se formaban, esto. No, eso me llevó un tiempo loco, tremendo. Después el libro del Rotary. Ese lo leí. Ese lo leí. Ay, no te traje el libro que me entregó la gente de Pais. Un abrazo a la gente de Pais. Gracias. Sí. Bueno, ya pronto. La En gente algún de Pais momento. me mandó el libro, eso me olvidé de traer. La entidad señora, que ese es el 10º, es ese. Sí. Sí. Bueno, ¿qué entidad País? ¿Qué decir de País? Patria, Amistad y Servicio. Que justamente en el libro de la historia de los Rotaries vos mencionás Sí. el armado de País en uno de los capítulos. Exacto. Yo ese libro se lo había prometido a mi esposo, que fue parte de Pais. Sí, claro. Cuando él enfermó, él siempre me decía, tenés que escribir la historia de Pais, tenés que escribir. Bueno, así yo después ya me dediqué a escribirlo. Ya había escrito antes la historia del Rotary porque me la habían ya pedido. Ujú. Ahí la historia del Rotary nació un poco, porque yo estaba haciendo la historia del radicalismo, iba al archivo Monjardín, pero Irene Ferrari, que era la que ordenaba el archivo, Sí. iba a una hora determinada de la mañana y yo necesitaba más tiempo. Entonces Ruth y Raúl me dejaban la llave para que yo entrara, el portón y la casa, en un aromo que estaba a la entrada. Yo iba a las 6 de la mañana, buscaba la llave, entraba y me ponía muy en silencio Qué grande, a trabajar qué grande. hasta que llegaba Irene y después hasta el mediodía. Ujú. Y yo trabajando con los temas del radicalismo, empecé a ver dentro del civismo que Luján iba cambiando. Digo, ¿qué pasa acá? Que se comenzaba a dar como un cambio cultural, social, distinto en Luján. Digo, algo está pasando. Digo, ¿serán los egresados maristas, egresados de la normal? No eran. Hasta que después empecé a descubrir la figura de Barnech, como que era quien introducía todos estos cambios.
Entonces, ahí buscando en el archivo Monjardín, encontraba cosas sueltas, encontraba algunas notas en el civismo. Yo dije, acá pasa algo. Y se había creado en el 39, 1939, el Rotary. Claro. Ahí empezó un cambio cultural y social muy grande en Luján. Entonces dije, qué historia tan interesante. Y es como que dejé un tiempito y se me metí en el Rotary. Después, bueno, tenía que terminar lo del radicalismo, pero evidentemente esa historia del Rotary me gustó mucho, me ayudaron mucho los viejos rotarios, Claro. porque ¿qué pasaba? Yo no era rotaria, entonces no conocía el espíritu rotario y tenía que saber cuál era el espíritu del Rotary en el mundo. Es decir, cuando nace en Estados Unidos, cómo llega a la Argentina y cómo llega a Luján. Eran 3 etapas. Bueno, los rotarios más antiguos, Iriberri, Maggi, tanta gente que me ayudó un montón, mucho en el Rotary en Buenos Aires, Sí. me ayudó muchísimo y pude reconstruir esa historia que me llenó de satisfacción. Sí, sí, porque evidentemente ha sido mucho trabajo, pero bueno, dio sus frutos. Recuerdo que en aras de el centenario de la cooperativa eléctrica fue la presentación de tu libro con la historia de la cooperativa también. Ahí la historia de la cooperativa también me llevó mucho tiempo, me costó, porque yo tenía que introducirme en economía, que no era mi fuerte, así que necesité el apoyo de un grupo de gente Sí. dentro de la cooperativa. Y después también no tenían un archivo organizado, así que ahí Schiaparelli me ayudó mucho y la gente que había trabajado tanto en la cooperativa me ayudó un montón a reconstruir, a buscar fotos, porque tenía que buscar material Claro, gráfico, obvio. además del material escrito y las entrevistas. Sí. Ahí trabajé mucho con Norberto Marchieghi. Norberto, que su padre había sido empleado en la parte del hogar eléctrico en la cooperativa, trabajamos mucho y con él dimos muchas ponencias. Fuimos a dar muchas ponencias a varios lugares, porque la historia de la cooperativa interesaba mucho. Y me acuerdo que hubo un concurso en donde nos habían invitado a participar, que era la revista Cooperativa Internacional, en el cual se presentaban trabajos de las historias de las cooperativas, y me acuerdo que eran 1000 trabajos, de los 1000 trabajos quedaron seleccionados 500, de los 500 trabajos quedaron seleccionados 100, y de los 100 trabajos fuimos elegidos Norberto y yo. Mirá, Así que en la revista extraordinario. Cayapa, que era la revista de Cooperativa Internacional, se publicó nuestra historia. ¿De tus hijos siguió alguno la pasión por la historia tuya? No. No, la pasión por la docencia, digamos que sí, porque bueno, el mayor Claro. tiene un instituto EDIS de educación a distancia, sí, sí. varios institutos, que empezó con el Instituto Mariano Moreno. Claro. Bueno, mi Matías en el tenis, pero no, en historia, nada. Y me parece que los nietos, no sé, nietos, bisnietos. Volvemos a Pais, un parrafito de lo que es para mí la entidad señera de Luján, que ha hecho tanto, la gente ni Tanto. sabe. La gente ni sabe toda la cosa que ha hecho Pais por Luján. ¿No? Extraordinario. Escuelas enteras, han hecho jardines, digamos. Escuelas, jardines, es decir, y lo que significó, yo les decía, cuando empecé la investigación, bueno, con la figura de Mingo Fusco, por supuesto, Claro. y cómo empezó con un grupo de 3 o 4 y después se llegó a formar esta institución, yo decía, ¿cómo en tan poco tiempo? Porque en 1 año, 2 años hicieron el monumento, hicieron la estación de servicio, compraron, hicieron la sede. ¿Cómo? En tan poco tiempo. ¿Con cuánto empuje? ¿Cuánto empuje? Los actos patrios, porque evidentemente tienen un espíritu patrio muy grande. Claro. Es decir, es extraordinario, es una institución muy, muy, muy buena. Repasábamos, Pais, Cooperativa, Rotary, Alumbrado, ¿y qué más?
Bueno, yo trabajé también con ARPAE, Ajá, sí. pero ellos me habían pedido el libro eh, para uso interno Ujú, y la escuela rural. Así que les entregué el trabajo. Ahora creo que puede haber una idea de, porque hace bastante tiempo sí. vivía Raúl Monjardín en ese momento cuando me pidieron el trabajo y vivía Barnech, don Pedro. Em, Ahora posiblemente se pueda llegar a publicar, Ujú. pero ellos lo habían pedido para uso interno, Década de 70, Arpade, sí. 70 y Y pico. después también, bueno, lo tengo ahí un poco como para darle un último Sí. toque a la escuela normal. La historia de la escuela normal también se comenzó eh, con la ayuda de algunos otros profesores, también lo tengo muy adelantado. ¿Estabas trabajando en los bomberos? Y los bomberos todavía no he podido Ujú. empezar. Ah, mira, pero bueno, es una idea que creo que una vez que hablamos hace poquito me decías que es un proyecto. Es un proyecto y ya tengo material, mucho material Ujú. adelantado, ¿eh? Sí, Mucho material adelantado. Ahora en este momento estoy con la Cruz Roja. la Cruz Roja. La Cruz Roja es una linda historia también. Sí, claro. Ujú, Es una linda historia. Después trabajé también con el museo, más bien con objetos del museo, caí ujú. con Rosita Bloto, charlas entre objetos del museo. Sí, ¿M? muy conocido ese Con tipo. Claudio Twist trabajamos mucho sobre demografía de Luján, donde tenemos proyectos para seguir también la historia de demografía con los libros parroquiales que tiene la Basílica. Ahora, a ver, es una frase hecha, pero ¿cuánta historia tiene Luján? Luján es una ciudad preponderante dentro de la Argentina, dentro del virreinato, digamos, eh, que no es como, digamos, a diferencia de otras ciudades, tiene una gran preponderancia, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que la historia nacional pasa por Luján. Ujú. La historia nacional pasa por Luján. Es decir, desde 1806, bueno, ya con la creación del Cabildo, Claro. ya con el templo, el hecho de que Luján fuera villa, en- evidentemente ya todo eso le dio una preponderancia dentro de todo lo que era la campaña, que bueno, no lo tenía otra, otro lugar. Ujú. Em, la Virgen, es decir, la atracción de la Virgen, el milagro en 1630, ya en 1671 tenemos la Virgen que le atraen acá a Luján desde Pilar, donde fue el milagro, Villarrosa, Ujú. ya se viene para, la trae Ana de Matos acá a Luján, y Sí. evidentemente ya los milagros de la Virgen, la cantidad de peregrinos que llegan a Luján, novenantes, que vienen a pedir y agradecer a la Virgen, ya evidentemente lo hacen sumamente importante. Ya de ahí ya no se detuvo más la historia de Luján, ¿Cuánto hace que integrás la Junta Municipal de Estudios Históricos? desde la creación, Hace muchos años. 1979. Me acuerdo que estando Chola Prince y Salaberry siendo comisionado, Sí. estando Chola Prince, director de Cultura, había intención con un grupo de gente de formar una junta de estudios históricos. Entonces me acuerdo que me habían llamado. Y yo decía, ¿qué hago yo frente a toda esa gente que yo respetaba tanto? Yo, por ejemplo, el maestro Álvarez, el padre Palacio, Pocha de la Plaza, López Arce, Chichita Miñone, Marta Maggi, todo ese grupo de gente que yo lo veía como que evidentemente podía escucharlos, pero no hablar cuando ellos hablaban. Claro. Yo en ese momento recién comenzaba, no sé si me había recibido de profesora. Ujú. Y me llamaron y yo decía, ¿pero qué voy a hacer yo ahí? Y, y Chola dice, no, pero la gente joven tiene que ingresar, yo creo en vos. Y me llevó a una reunión. Y yo me acuerdo que tenía un susto terrible. Bueno, ahí se creó la junta y yo ya me quedé. Y al poco tiempo le digo a Chola, ¿por qué podemos ingresar a alguien que también tiene mucho amor por la historia, que fue Claudio Twist?
Así que Claudio al poco tiempo también ingresó a la Junta y siempre estuvimos. Pasaron todos los gobiernos y siempre estuvimos en la Junta de Estudio Histórico. Nunca nos fuimos, estamos. Claro. Eh, un gran tándem el tuyo con Claudio, hay mucho trabajo en conjunto. Trabajamos mucho, estamos trabajando mucho también ahora. La Cruz Roja él está trabajando conmigo. Bien. Seguimos trabajando con demografía de Luján, con las enfermedades de Luján. Eso trabajamos, generalmente nos reunimos una vez por semana, nos estamos reuniendo. Hay mucha gente, algunos jóvenes, otros de mediana edad, que han tomado el compromiso también de la historia, no solamente de la Junta Municipal, sino, digo, de su profesión. No vamos a hacer nombres, pero hay una nueva cámara. Sí, ¿Qué opinas de ellos? No, en general, ¿no? De que sí, se siga. me encanta que ese grupo Claro. es el que, es decir, inclusive nosotros con Claudio hemos incorporado a Patricio Acosta, que es un egresado de la Universidad de Luján, Ujú. profesor de geografía. Lo hemos incorporado ya en el libro del país, que me ayudaron, Sí, en este libro también, porque la gente joven es la que tiene que seguir. Nosotros no sé hasta cuánto la vida nos va a dar claro, tiempo para seguir. claro. Entonces, me encanta que toda esa gente joven que está trabajando pueda seguir y siga nuestros pasos. Es un momento importante. Y si no, ¿qué va a pasar? Además, yo tengo una hipótesis. Hay que escribir todo, Sí, porque lo que no se escribe se pierde. te lo he escuchado decir. Las Sí. anécdotas, Ujú, las historias de familia, ujú. los recuerdos, hay que escribirlo. Lo que se escribe no se pierde. Siempre queda en una biblioteca, siempre queda, en algún lugarcito queda. Ujú. Así que hay que escribir. Y bueno, y la gente joven tiene que seguir. Yo tengo muchos proyectos de libro, pero no sé hasta dónde la vida me va a dar el tiempo Vos suficiente. podrías haberte jubilado si quisieras y disfrutar un retiro más tranquila, pero me parece que lo que te gusta hacer es lo que has hecho toda la vida. Yo sigo escribiendo muchísimo. Investigando. Ya estoy con el segundo tomo del Rotary Club también, Ah, bien. ¿sí? Y tengo que terminar el libro de la escuela normal. Y bueno, hay muchos. Y tengo que seguir el segundo tomo del radicalismo en Luján. Eso lo tengo que hacer del 83 en adelante. Y bueno, me gustaría trabajar sobre el Consejo Deliberante también. La historia del Consejo, es una linda historia. Y tiene un Sí, buen archivo, eso te iba a decir. Primero tiene muchos protagonistas también a lo largo de la muchos historia. protagonistas, Muchos que pueden dar testimonio aún, digamos, de épocas muchísimos. pretéritas. Y me resulta interesante, como no, Sí, ir analizando el rol del Consejo a lo largo de los años, que ha sido distinto. Antes, ahora y en el medio ha tenido distintos roles, ¿no? sí. Está bueno. ¿Es cierto el mito de que hay túneles en la zona histórica basilical? Mira, los túneles, no es decir, era algo un poco común en la época, Ujú. porque, Además está el río cerca. porque primero había que protegerse del indígena. Em, Acá vivían indígenas, Ujú. Pampas y Tapes, vivían en Luján. Y el último malón sobre la villa de Luján fue en 1780. Ese fue el último malón que entró a la villa, que llevó unas cuantas vidas y no atacaron dentro de la villa, sino los hombres que habían ido hacia el lado de Navarro, que era la frontera. Em, Ahí la gente tenía que resguardarse, los túneles eran algo muy común. Ah, En el Hotel La Paz una vez me habían llamado, hay como un pozo que uno al bajar hay como unas rejas, pero está todo lleno de tierra. Pero no ah, olvidemos que donde está la basílica, al costado, donde es toda la parte de lo que sería ahora la parte de la entrada de la cripta, que ujú. es la parte secretaría, ahí era el cementerio. El templo de Lezica estaba donde está la basílica, en una parte. Y ahí estaba el cementerio. Entonces, encontrar huesos cuando hicieron las veredas de la basílica es común, porque ahí estaba el Claro, cementerio. claro. Incluso el general Paz
estando preso en el Cabildo de Luján, muere su madre y dice, desde la ventana del Cabildo veo cómo llevan a mi madre al cementerio y no me permiten ir. Claro, el cementerio era ahí al lado del templo. Claro. Entonces, muchas cosas que uno ve, por ejemplo, ahí desde el Hotel La Paz, esas como unas rejas que hay. Yo le decía a los chicos en aquel momento del Marqués, es decir, evidentemente que son, es parte del cementerio. Claro. Del cementerio, era ahí. Bueno, tenés media cuadrante de la basílica, lo que era el predio de la capilla de Montalvo, Exactamente. ¿no? Sí. ¿Cuántas cosas? ¿Cuánta historia en Luján? Podríamos hablar un año seguido. Un año seguido. Claro, ¿no? Estoy en Luján. Ahora, está bien, esta pregunta, claro, como el programa lo hace uno, me voy a sacar el gusto. Tu opinión sobre don Julio Esteberlin. Y don Julio Esteberlin fue un gran protagonista, un visionario. Un visionario de lo que él quería para su pueblo, para la población, para el obrero. Yo creo que fue extraordinario. La gente es como que se mezcla un poco la vida de don Julio y el hacer de don Julio con lo que después viene, lo que hace después Perón. Entonces la gente mezcla a lo mejor lo que ha hecho Perón y lo que ha hecho don Julio. Pero evidentemente fue un gran protagonista. En el año 2026 va a venir el Papa a Luján. ¿Qué recordás de 1982, de la visita de Juan Pablo II? Fue extraordinario esa visita. No te digo que Luján es una ciudad tan importante. Esa visita fue yo me acuerdo que fui a la estación a esperar al Papa. Fue algo extraordinario, además lo que vivía, ¿no? La gente. Porque él llega en tren, no es que... En tren. Él llega en tren y después va en el famoso colectivo La 501 que está en el museo. Que está en el museo. Que está en el museo. ¿Qué hace? Viene por España, agarra Humberto, Pellegrini, hasta la rotonda. Ahí está, hasta la rotonda. Ingresa por la avenida. Fue extraordinario. Yo creo que, bueno, y va a ser extraordinaria la llegada del Papa ahora el 11 de noviembre. No sé cómo se va a recibir tanta cantidad de gente. El Papa en 1982, su santidad Juan Pablo II, bueno, vino en un momento muy duro para la Argentina, muy especial, plena guerra de Malvinas. Horas después se produce el final de la guerra. Y uno puede ir al Museo de la Basílica en la cripta y ver la rosa de oro, que trae el Papa. Esa rosa mística es una belleza. Realmente uno la ve y es hermosísima. Además, si el Papa no la llevaba ni la daba a cualquier imagen, ¿no? A cualquier virgen con su vocación. Él tenía un cariño especial por la Virgen de Luján, pero la trajo a este santuario. Yo creo que es una distinción que él quiso hacerle a la Virgen, traer la rosa mística. Hermosa. Luján tiene mucha historia. Olivera, la batalla de Olivera. ¿Vos sabés que he descubierto algo ¿Qué? con el libro de la Cruz Roja? A ver. Cuando se realiza el combate de Olivera, muchas veces, tanto que la gente está luchando por mantener el puente, por ese lugar, declararlo como patrimonio, yo empecé a investigar con material. Con el centenario de la Cruz Roja, se había hecho una revista y era presidente en ese momento, bueno, de facto, Videla. Y la señora de Videla era presidenta de la Cruz Roja. Se editó una muy buena revista de la historia de la Cruz Roja que no se encuentra. Voy a la universidad y en la universidad me dice, en el inventario, sí, está, hay 3 revistas. No está. Acá en el museo no está. En ningún lugar. Es decir, tenía la Cruz Roja que me la enviaron, que la digitalizamos. ¿Y por qué? Porque se destruyeron porque está en la tapa, cuando uno abre la revista, está Videla y después está la señora. Claro. Y el hecho nomás de estar Videla ha sido que evidentemente después se destruyeron. No existen casi esas revistas. Y en el combate de Olivera,
cuando se hace el combate, la Cruz Roja, por primera vez usan el emblema de la Cruz Roja para socorrer a los heridos Ajá, del combate de Olivera mirá vos, y se pone dentro de la historia que la primera vez que actúa la Cruz los Roja ahí. es para socorrer a los heridos del combate de Olivera. Así que ya les dije a la gente de Olivera, bueno, vamos a levantar la historia porque evidentemente está muy unida a la Cruz Roja. Si te pregunto por Emilio Fermín Mignone, ¿qué me decís? Ah, Emilio. Tengo muy buenos recuerdos de Emilio. Recuerdo, fíjate vos, em, cuando en el 70 hay un movimiento de las escuelas educativas Ujú, que corresponden a las escuelas secundarias, se hacen las escuelas de Proyecto 13. Las escuelas de Proyecto 13, que es obra de Miñone, significaba que los alumnos tenían no doble escolaridad, es decir, no comían en la escuela o comían de cualquier forma, no había comedores, pocas escuelas tenían comedores, pero tenían clase a la mañana y a la tarde. A la tarde eran extra clases. Por ejemplo, las visitas al museo era extra clase. De teatro, periodismo, montones de actividades. sí, Eso es todo obra. Y los profesores tenían clase en una sola escuela, 36 horas concentradas en una escuela, mirá, en donde teníamos horas de clase y extra clase. Entonces no teníamos que estar corriendo de una escuela a está la todo otra. ahí. Además fue un proyecto educativo de, extraordinario. Yo creo Ujú. que fue el último proyecto educativo importante que tuvo la historia de la educación argentina, obra de Emilio Miñones. Y él eligió, eran tantas escuelas en el país y entre esas escuelas estaba la normal y la industrial, que acá se implementaron el proyecto 3. Mirá vos. Muy lindas escuelas. Emilio Sí, fue la bueno, gran... posteriormente a eso fueron experimentos, ¿no? Digo, uno es hijo de la EGB, del octavo, del noveno, lo que fue el polimodal y lo que vino después, fueron todos casi experimentos, te diría, ¿no? Más que Sí, proyectos. Si yo te digo Enrique Udaondo, ¿qué me decís? y Enrique Bedondo escapa a lo que es a lo mejor nuestro pensamiento, porque ya es tanto, es decir, no existía la museología y creo que fue el pionero de la museología, es decir, su fortuna, entregar su fortuna, toda su fortuna, para comprar piezas, para lo que él imaginó que era, tenía que ser el gran museo, investigador, el primero que escribió sobre la historia de Luján. Es decir, la historia de Luján, escrita por Enrique Udaondo, el primer pantallazo que a nosotros nos permite saber lo que significó Luján y la historia provincial y la historia nacional. La escribió él. Y después lo que era la austeridad, la religiosidad, eh, lo que significó Udaondo. Vivía La entrega. vivía, no sé, no vivía en su casona, vivía, no sé, en una piecita sumamente pobre. Ujú. eh, hay tantas anécdotas ahí de don Enrique Udaondo, él venía en tren, venía 2 veces por semana en tren, lunes y jueves, al museo, comía en el Hotel La Paz y él siempre dejaba las mismas monedas, iba cambiando durante tantos años, él siempre dejaba lo mismo, cuenta la gente, eh, sin ver cómo iba Claro. variando el valor de la moneda. Pero él venía lunes y jueves, lo que significó, bueno, y todo lo que hizo. ¿No? Que yo digo que no hay que perder la identidad que el museo tuvo con Udaondo. Por más que la museología cambie, yo no voy a poner cuadros desde el techo hasta abajo como Udaondo, pero la identidad, porque él decía que ahora la museología hay que poner pocas cosas, un Claro. objeto. Y los demás, Udaondo decía, no hay que olvidarse que la gente entra a un museo y el objeto le habla. Entonces la gente lleva el mensaje a través de los objetos que lleva y puede dialogar con los objetos. Entonces, si yo pongo en una pared un cuadro y un objeto,
y tengo 500 elementos metidos en un depósito, no está bien. Este es el Museo de Luján. Mirá qué visión de avanzada, ¿no? Qué mirada innovadora, si querés. Estamos hablando de hace muchos años. Y ahora nosotros hablamos del diálogo con los objetos y él lo pensó desde siempre. ¿Es mucho preguntarte cuál es tu prócer preferido de la historia argentina? Yo amo mucho admiro mucho a San Martín, admiro mucho a Manuel Belgrano. Belgrano nació rico y murió pobre, ¿no? Exactamente. No crió a ninguno de sus hijos, no pudo disfrutar de ninguno de sus hijos. No sé, creo que conoció a Manuela porque a su hijo que nació de un amor con una tucumana allá en Tucumán él no supo que ella estaba embarazada y se fue al norte, nunca le dijeron que había nacido Pedro Pablo, nació y después, como era la cuñada de Rosas, lo crió Rosas. Y cuando Belgrano murió, recién Rosas ahí le dijo quién había sido su padre. Mirá. Pero él no lo conoció, a Pedro Pablo. Y él se crió con Rosas. Un hombre que le entregó todo a nuestra nación, ¿no, Belgrano? Todo. Y San Martín también. Sí. Tuvo muy poco tiempo San Martín con nosotros. Ujú. Acá vivió poco tiempo, pero evidentemente fue extraordinario su paso. ¿No? Hay gente que, evidentemente, además uno lee los pensamientos políticos de ellos, cuando hablan de austeridad, de entrega, de humildad, es decir, renunciar a honores, renunciar a premios, renunciar no, a títulos, evidentemente, cosa que tan lejos de todo lo que son los políticos que uno puede recordar. Sí, y tan cerca de Ilia, por ejemplo, que es una cosa muy parecida, ¿no? Ay, sí, Ilia fue una persona sumamente humilde, se reían de él porque iba a la Plaza de Mayo a comer a las palomas. Es decir, sí, sumamente. Es un hombre que se fue de la casa de gobierno en taxi, digamos, ¿no? Sí, porque ya no soy presidente y no puedo usar el coche presidencial. Por eso No te digo, debo usarlo. qué distinto a muchos. Eh, sin duda que son por ahí personalidades que deben, en alguna manera, cuyo ejemplo se debiera seguir, ¿no? Paz también, yo lo admiro mucho, José María Paz. Yo creo que dentro del grupo unitario fue un gran político. Ujú. En los años que estuvo preso acá en el Cabildo de Luján, del 35, 1835 al 39, nacieron 3 hijos de él acá en el Cabildo, que Muñiz, el que vivía también acá en Luján, iba a atender a Margarita, que era su sobrina, Ajá. era hija de su hermana, Rosario. Margarita era muy joven, ella ya era un hombre 40 años más, Margarita tendría 14 años, 15. La iba a atender y Muñiz se daba vuelta a la divisa federal. En lugar de vivan los federales, mueran los unitarios, daba vuelta a la divisa para que digan vivan los unitarios, para que Paz supiera que él en el fondo era unitario. Acá nacieron 3 hijos, 2 hijas y José María. Margarita, Catalina y José María, Pepe. Las 3 partidas de bautismo se conservan en el archivo de la Basílica en perfecto estado. Las partidas de bautismo. Muere Catalina, Naveva, y también su partida de defunción está acá. Y Rosas le permitió a Margarita venir, porque se casaron estando preso él en Santa Fe, le permitió
venir a vivir al Cabildo de Luján. Así que Margarita vino y compartió, del 35 al 39, compartió la prisión de Paz y nacieron 3 de sus hijos. Y también vino a vivir la mamá de Paz, Tiburcia Edo de Paz, pero no en el Cabildo, sino en una casa, la casa donde vivió Manuel Belgrano cuando estuvo preso acá en Luján, Que es frente al Cabildo, lo que un hoy es restaurante. sobre lo que hoy es 9 de julio, ¿no? Sí, 9 de Ah, julio, hay un restaurante sí. y hay una señalización. Mm. Está en la casa donde vivió el general Manuel Belgrano y vivió también Tiburcia Edo de Paz. Murió Tiburcia Edo, que era cuando Paz ve, cuando llevan a su madre a enterrar ahí al cementerio al lado del templo. Paz fue una gran persona, una gran persona. Un gran militar, admirado por San Martín, Ujú. gran militar, gran político. Las memorias de Paz son extraordinarias que él escribe. Le dedica un capítulo a su prisión en Luján, en la parte de arriba del Cabildo. Él nunca, dice, nunca salí de la prisión en estos años. Margarita podía salir con los chicos. A mí me sacaron de la prisión un día que Luján se convirtió en un inmenso lago por una inundación y me llevaron a una chacra. Cuando bajó el agua, me trajeron de nuevo al Cabildo. Quiere decir que en esa época ya el lugar se Ya inundaba. se inundaba. ¿Sentís que se le da importancia a la historia local? Digamos, que la gente, el vecino de Luján en general le da importancia a la historia local. Yo creo que falta introducir la historia local en las escuelas. Sí, yo creo que también. Es decir, hay una unidad en la escuela primaria que es mi ciudad. Claro. ¿Por qué no dan la historia de Luján? No sé. En la escuela secundaria no hablemos. Además, así como en otras épocas, ya sea Puche de la Plaza, el profesor Felice, traíamos a los chicos al Vos, museo, claro, traíamos a los sí. chicos al museo, Mm. a dar clase en el museo. ¿Qué mejor que dar historia argentina en el museo? O a los alumnos de la normal, que se estudian de maestro. Yo mientras estuve en el profesor de la escuela normal, ya te dije, todos los miércoles veníamos a las 6 de la tarde a dar clase al museo. Ningún director me impidió que abriera una sala o me abriera una sala. Nunca tuve problema con ningún director. Em, ya no vinieron más. Entonces yo digo, una cosa es que el futuro maestro vea las cosas porque aprende y lleva a los chicos. Si no, ¿qué hace? Habla por teléfono y pide una visita guiada. Es distinta una visita dada por un guía, está bien que el guía la dé, pero otra cosa es el maestro que conoce a sus alumnos, sabe qué tipo de chicos son, qué les interesa, qué no les interesa y que dé la clase al maestro. ¿Cuánta gente no conoce el Museo de Luján? Visitar el museo es un deber Nacional nacional, de Ciudad Hondo. ¿no? De Ciudad Hondo. Eso de Ciudad Hondo. Falta mucho. La Junta está haciendo mucho, ha hecho Ujú. mucho, siempre, Sí. todos los años, pero no es suficiente. Faltan las escuelas, faltan las escuelas. ¿Cómo era eso de si queremos que quede para siempre hay que escribirlo, era? Si queremos que la historia no se pierda, hay que escribirla. La historia de uno, la historia familiar, las anécdotas. Si Rosy Montero no hubiera escrito el anecdotario, Claro, las anécdotas que se acordaba, claro. ¿cómo sabemos las anécdotas de antes? No lo sabemos. Las cosas hay que escribirlas. Yo le digo a la gente, escriba, escriba, escriba. La historia de su familia, la historia del barrio. Porque la gente, suponete, ya sea en la Cruz Roja, Qué personalidad Rosy Montero, me haces acordar, por favor. ¿Eh? sí, suponete vos la gente común, la Ujú. gente que actuó en política, Sí. común, sin esperar un cargo, sin sobresalir en nadie, la gente que hace la política, la gente que trabaja en una escuela silenciosamente, en una cooperadora, Una sociedad de fomento. en una sociedad de fomento, la gente que trabaja, que ha trabajado en Paz, que trabaja en el Rotary, que trabaja, no sé, en la Cruz Roja, en los bomberos,
El nombre de esa gente, si no lo escribimos en una historia, ¿quién se va a acordar? Claro. ¿Cómo rescatamos esos nombres, que son los hacedores de una historia? Yo intento en cada historia de una institución rescatar esos nombres. No sabés los nombres que he rescatado de la cooperativa eléctrica, que es la gente que hizo la cooperativa. Dejemos la gente de arriba. La gente que hizo la cooperativa. ¿Cómo Y así? como eso, Claro, de con tantos. todo. Es decir, eso es lo que yo quiero. Es decir, rescatar el nombre de la gente común. Que La hizo gente que hizo las cosas, que hace las cosas. Con esto último me quedo. Gracias, María Teresa, por venir. Gracias a vos. Lo de Ambrosio, parrilla para toda la familia. Abrimos de lunes a lunes al mediodía, con un menú extraordinario. Tenemos pastas, menú del día, parrilla completa, parrilla libre. Lo de Ambrosio, además de la gran calidad en sus productos, una excelente atención. Lo de Ambrosio, Autovía 5, kilómetro 72, a metros de la entrada de Jáuregui y también con ingreso por la calle Río Colorado y Vieja Ruta 5. Reservas al 2323 559683. Búscanos en Facebook e Instagram. Lo de Ambrosio. Arrus, la mejor hamburguesa de Luján. Otra vez, sí, otra vez. Pedí la mejor hamburguesa de Luján, que es Arrus. Las papas, las mejores. La atención, genial. Arrus, haceme caso. La mejor hamburguesa de Luján.